Hola, ya. Vamos a continuar entonces con la última parte del video de word classes, verbs y comparto la pantalla. Ya, esta es la última parte y en esta última parte vamos a hablar de unas características especiales que tienen los verbos. Estas características especiales nos van a dar cierta notación gramatical y que esta notación gramatical es relevante. ¿Ya? We're going to begin with the idea of tense. Voy a leerlo. Entonces dice, according to traditional grammar based on Latin grammar, tense is the grammatical expression of times by means of a verb inflection. Palabras interesantes que hay que ver es esta. Tense, la idea de tense es una expresión de tiempo a través de una inflexión. Inflection in the sense of adding a bound morpheme to the free morpheme. That's and not changing the word category. That is tense. Si aceptáramos esto sin cambiarlo, if we accept this and change, there would only be two tenses in English. ¿Sí? Solo simple present y solo simple past. The simple present signaled by the inflection es, o sea, Z2, y the simple past signaled by the inflection ed, o sea, ed1. In English, it has ways in which other tenses like past, present, future, and hypothetical time to be expressed, not by inflection, by the using of auxiliary or modal verbs. That is to say, by using a periphrastic form, and also by adverbs. Okay? Lo que quiero decir con eso, no lo que yo quiera decir, pero lo que esto quiere decir es lo siguiente. Uh, la gramática tradicional, esa que está basada en el latín, dice o establece que para marcar tense se debe hacer una inflexión en el verbo. O sea, en otras palabras, que si yo veo el verbo, perdón, disculpen. Play, which is a free morpheme, más la S al final, que es un bound morpheme suffix inflectional Z2, mi resultado es present simple. ¿Cierto? La gramática tradicional nos dice entonces que para poder marcar tense tengo que hacer una inflexión. Y que esta inflexión se añadirá entonces al free form, al free morpheme, marcando el presente simple. ¿Sí? Exactamente igual ocurre en el pasado. Play más ed, play sigue siendo mi free morpheme. Este es un bound morpheme, suffix, inflectional, ed1, y el resultado final será entonces un pasado simple. ¿Cierto? Por lo tanto, mi inflexión
se produce en el verbo play, generando el pasado simple. ¿Qué es lo que dice esto en definitiva? Esto en definitiva nos dice que en inglés tendríamos solo dos formas de marcar tense según traditional grammar. La primera forma es ocupando el bound morpheme suffix inflectional Z2 para marcar el present simple. Y la segunda forma es con el bound morpheme suffix inflectional ED1 para marcar el pasado simple. Entonces, ¿cómo marcamos futuro? ¿Sí? En inglés se puede marcar tense ocupando auxiliary verbs, como por ejemplo, will play. Will play entonces tiene future meaning. ¿Cierto? Tiene future meaning. ¿Cómo hago el future meaning? Por la aparición del auxiliar. ¿Sí? Pero como pueden ver, aquí, there's no inflection. Porque no le añadí ningún bound morpheme a la free morpheme play. ¿Sí? A eso es lo que se refiere ese slide. Word classes verb tense. English has simple tenses, progressive tenses, and perfect tenses. Entonces, no solo tenemos los simple tenses, que sería el present simple y el past simple, pero también tenemos progressive tense and perfect tenses. Ejemplos. Simple tenses del verbo to love. En una estructura sujeto, verbo, inflexión. Tense. ¿Qué tense? Simple present. En simple present, el pronombre I, you, we se escribe o va junto a la forma love, ¿cierto? I, you, we, they va con la forma love, aquí falta, tienen que escribirlo aquí. Pero la forma loves va con he, she, it, ¿sí? Ahí hay una inflexión y así se marca el simple present. El simple past funciona con todos. I, you, we, they, he, she, it. Creo que aquí hay un error porque si me dan un segundito. Sí, ese es el error, ¿vieron? Ay, 19. ¿Sí? Me equivoqué. Es I. Ay, tengo que hacerlo todo de nuevo, perdón, chiquillos. Es I, you, we, they, love, y he, she, it, loves. De nuevo, la idea de tense es la idea de tiempo, ¿sí? Cuidado, en inglés el tiempo y tense pueden significar, se pueden entender de la misma forma, pero no es igual. La idea de tiempo, time, es una idea de significado, más la idea de tense es una idea gramatical. Es la forma en la cual marcamos el time en una forma escrita. ¿Cómo se marca el time en una forma escrita? Es a través de la inflexión, a través de la gramática tradicional, ya lo expliqué. Para ello se debe entonces tomar un free morpheme, verbo free morpheme, y añadirle un bound morpheme suffix inflectional que marque esta idea de tiempo, ¿cierto? Para generar, entonces, marcar tense gramatical.
Eso se hace entonces a través del uso del morfema Z1 en el presente simple. En el pasado simple, en el simple past, entonces se hace a través del morpheme ED1. Y aquí, como podemos ver en esta celda, todos los pronombres, o sea, todas las personas del habla, se escriben iguales. Todo va con ed. Luego, nosotros podemos marcar simple future con la aparición de verbos auxiliares, como el verbo shall, el verbo will, o la forma be going to. I am going to play. También eso marca un significado futuro. Por último, podemos también marcar un significado condicional, ¿sí? Con la aparición de should, would, ¿sí? No lo sabemos, es un significado hipotético, ¿ya? Eso respecto al tense. Seguimos con la idea de tense. Ahora hablamos de los perfect tenses. Son acciones que no sabemos si culminaron o no han culminado, ¿sí? Esa es la idea de esto. Por lo tanto, más allá, el present perfect se hace con la aparición de el verbo auxiliar have en cualquiera, o sea, los perfect, el verbo have en cualquiera de sus formas presentes o pasadas, más un verbo en pasado participio, ¿sí? Lo que se le une a ese verbo entonces ya no es un ed1, sino un ed2. Paso a la pizarra. Paso a la pizarra. Lo que tenemos, estoy borrando. Entonces, nos dicen estos tipos que existen el simple present, existe el past simple, present simple, past simple, simple present, simple past, es lo mismo. Lo voy a dejar normado. Es más fácil así. Existe el present simple, existe el past simple, ¿cierto? O sea, existe aquí un Z2. Ay. Z2. Existe aquí un ed1. Pero también existen los perfect. Como present perfect. Present perfect. Y el vowel morpheme suffix inflectional ya no es un ed1, sino es un ed2. ¿Ya? Existe un past perfect. Que también es un ed2. ¿Ya? Lo quiero mostrar ahora acá. Estamos abriendo pages para poder escribirlo. Está cargando. En blanco, ¿cierto? Sí. Ya. Nos dicen estos tipos entonces que los verbos pueden tener inflections, ¿sí? Lo que quiere decir entonces es que para marcar tense a los verbos como free morphemes se les van a añadir
otros morphemes. Y estos morphemes que se le añaden, nosotros ya sabemos que son about morphemes, suffix o prefixes, y que en este caso no van a cambiar la categoría del verbo, sino que lo van a mantener como verbo. Por lo tanto, son inflectional. Todos ellos son inflectional. Nos dicen entonces que para el present simple, lo que se le añadirá será una forma S solo cuando sea o se hable de las terceras personas singulares. He, she, it. ¿Ya? Lo que nos dará entonces el verbo play, por ejemplo, ese es su infinitivo, pero quedaría plays si es que estuviera acompañado de he, she, it. Si no, se mantendría igual, play, ¿ya? Por lo tanto, el tense, ¿dónde se muestra, dónde se marca por la aparición de esa S. Como por ejemplo, he plays, y lo que sea. Pero, I play, ¿sí? Entonces, vuelvo atrás, el tense como referencia gramatical, no de significado, gramatical, de tiempo, se marca en la tercera persona singular. ¿Sí? Ya. Ahora, existe otra cosa que es el past simple, cuyo, perdón, y que a todo esto se le llama Z1. Esa S, después del verbo, se llama Z1. El pasado simple recibe un ed, ¿sí? Para all no sé si person será bien dicho, pero para todos los pronombres. ¿Sí? Digamos all pronouns será mejor, más fácil, se entenderá mejor así, ¿no? All pronouns, ¿sí? Y nosotros decimos que se llama ed1, porque marca pasado simple, ¿sí? O sea, el verbo play, nuevamente, infinitivo, si recibe ed, quedaría played. Y nuestro ejemplo sería he played o I played. Luego, voy a ir marcándolos con negrita para ir diferenciándolos, ¿ya? Luego, para marcar futuro, ¿cierto? Vamos a también añadir aquí, para marcar futuro, vamos a usar el verbo auxiliar will, ¿sí? Y luego daremos un ejemplo. En el infinitivo play, ¿cierto? Con la aparición de will, quedaría will play. Es un auxiliary verb usado con all pronouns. Y no tiene una nomenclatura específica porque es un free morpheme, ¿ya? Entonces, will play, y en nuestro ejemplo, quedan todos iguales. Hay otra forma de marcar futuro. Podemos marcar también futuro con una forma más antigua y más polite, como shall. Y shall es un auxiliary verb used with all pronouns. Okay. So, play, infinitivo, no tiene tiempo, no tiene nada, es un nombre, es una cosa, es una acción nada más. Quedaría shall play, y en otro ejemplo,
He shall play y I will play. ¿Sí? ¿Cuál es la gran diferencia entonces que vamos viendo ya? La primera gran diferencia está en que para marcar futuro aparece un auxiliary verb y no una inflexión, como en esas otras dos, ¿sí? Lo que dice que el slide tiene razón. En inglés, para marcar tense, o sea, la relación de tiempo gramatical, no solo se usan inflexiones, sino que también se pueden usar verbos auxiliares. Veamos un poco más difícil. Perfect. Los tiempos perfectos, por ejemplo, el presente perfecto es algo que comenzó en el pasado y terminó en el presente. Yo he jugado. Esa es la conjugación quizás que deberíamos mantener clara, ¿cierto? Hablamos de present. Present perfect. Es la aparición de have más un verbo con ed2. Y aquí me voy a detener. O sea, es un auxiliary verb para all pronouns. Pero have, nosotros sabemos que tiene dos formas. Have y has. ¿Sí? O sea, en verdad no es para all pronouns. O sea, no all pronouns. He, she, it llevan has. Y the rest llevan have. ¿Sí? Y ahora vamos a dar un ejemplo. El verbo play, infinitivo, quedaría como have o has, dependiendo de la persona de la que hablemos, play, pero se le añade un ed. Ese ed no es el ed1, es el ed2. ¿Sí? Como por ejemplo, he has, porque es he, él ha jugado. Lo paso a español. Presente simple, él jugó atrás y se acabó esa acción. Él ha jugado por un periodo de tiempo. Él ha jugado fútbol por 8 años. Comenzó 8 años, pero ya terminó eso. Yo he estudiado inglés por tantos años. Yo, ¿sí? Jugado. Y mantiene la misma lógica con los otros pronombres, ¿sí? Existe también otro que se llama past perfect. Que es la aparición de had, o sea, el pasado de have. Para todos los pronouns, no hay diferencia. O sea, vamos a ocupar el mismo ejemplo. Play infinitivo quedaría had played, ¿cierto? Y el ejemplo es he had played. Él había jugado. Mucho más pasado que el pasado. Eso lo tienen que ver con su profe de lengua inglesa. I had played. Y funciona igual. ¿Qué es lo que hemos aprendido entonces acá? La primera cosa que hemos aprendido y reconocido es que existen dos cosas que se llaman, o sea, existen dos ideas. Una idea es time y el otro es tense. ¿Sí? Dos ideas. Time, tense. En lo gramatical solo trabajamos con tense, porque se escribe, está escrito en la gramática. Tiene una forma, ¿no? No solo escrito, también se dice. Pero time es un constructo semántico, o sea, tiene que ver con lo que significa. Eso no es de la gramática. Entonces, para hacer referencia al tiempo, time, en inglés ocupamos, en la gramática inglesa ocupamos tense. Tense. Con tense,
Voy a ver si acaso, si lo dejo, lo muestro en el iPad, creo que es más fácil. Entonces, primero, time semantics. Tense grammar. O sea, nosotros no hablamos de time, pero sí hablamos de tense. Listo. 2. Esto es lo 1. 2. En English tenemos present y past tense. En English tenemos present y past tense. ¿Ya? Entendido como esta versión o forma de la gramática tradicional. ¿Sí? Solo tenemos dos tenses. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos referimos a los otros tiempos? In English, we refer to the other times by using auxiliary verbs, mostly. 4. ¿Cuáles auxiliary verbs? Will, para future. Hay muchos más. Yo solo quiero hacer como un... nombrarlos nomás, así algunos, los más relevantes quizás. Will, con have, ¿cierto? Con would, lo hipotético. Ia, hace que las cosas terminen en ia. Yo iría si es que I would go if you. I'd go if you. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre tense y time, ¿cierto? Repito nuevamente, he sido súper majadero. Time es semántica, es lo que entiendes, no es gramática, no hablamos de eso. Tense es lo que se expresa en lo que se dice y se escribe, ¿cierto? Es un efecto gramatical, sí hablamos de eso. Otra cosa relevante es que, como hablaba de ED2, ¿recuerdan? Ahí. Y acá también pasa lo mismo, ¿no? Es que ahora voy a comprender por qué pasa esto. Vamos a ocupar cualquiera. Todas sirven. Todas sirven. Da lo mismo. Dice irregular verb list, ¿sí? Hablábamos de la regularidad o la irregularidad de los verbos en un video anterior. Cuando hablo de infinitive, es la forma de un verbo sin tener a un pronombre al lado, ¿ya? Cuando digo past, hablo de past simple. Y cuando digo past participle, hablo de pasado participio. Si yo pudiera hacer algo, pondría aquí un paréntesis y pondría ed1, y pondría aquí un paréntesis y pondría ed2. Por lo tanto, en los verbos irregulares, el listado del past participle es el ed2 y el listado del past simple es el ed1. El past simple es el que se usa en el pasado simple y el past participle se usa en otras formas como por ejemplo el present perfect
o las voces pasivas. ¿Ya? Para los verbos irregulares, estas formas cambian, como ustedes pueden ver. El verbo be, ese es su infinitivo, su forma en presente es am, is, are, pero su forma en pasado es was, were, pero su forma en perfecto, en participio, en ed2, es been. O sea que si yo dijera, yo jugué, I was, I played, yo jugué, I played, yo estaba ahí, I was there. Él estaba ahí, she was there. Ellos estaban ahí, they were there. Right? En el pasado participio no funciona así, porque requiere del verbo have, ¿cierto? Entonces, en el presente perfecto, que está hecho por have más un verbo ed2, sería yo he jugado. I have played. Yo he estado. I have been. Y ahí se ocupa ese. El listado, como ustedes pueden ver, es largote. No pueden buscar. Hay muchos listados diferentes. Todos tienen los mismos verbos. Y como son irregulares, ellos no siguen una regla en general. Por lo tanto, la única forma en la cual pueden aprenderlo es, lamentablemente, a través de la memoria. ¿Ya? Eso. Tense. Avanzamos. Tense. In Spanish has two more verb tenses than English. How would these tenses be translated into English? Bueno, deje esto porque son traductores, creo que les podría interesar. In broad terms, el pretérito imperfecto is usually rendered o traducido in English as the simple past or the continuous past tense, o the verb form used to. Entonces, si alguien dice en español, él la amaba mucho, en inglés se traduciría a he loved her a lot. El problema es que no es el pasado simple de español a pasado simple de inglés, porque en inglés, no, atrás, no es el pretérito imperfecto de español pasado al pretérito imperfecto del inglés, porque en inglés el pretérito imperfecto no existe. ¿Sí? Por lo tanto, la única forma de dejarlo más cercano quizás sería a través del pasado simple, y así con el resto de los ejemplos que están ahí. ¿Ya? Mood. Esta es otra de las grandes características de los verbos. Hemos hablado ya de tense. Ahora vamos a hablar de mood. Mood expresa la actitud del hablante al mensaje que está siendo entregado a través de formas inflexionadas, I might say that would be the way in Spanish, of the verb in Spanish. In Spanish, there are three moods, o modos verbales, el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. In English, there are no subjunctive mood inflections, but the concept of modality is conveyed by other means, such as the indicative mood, the use of adverbs. Veamos ejemplos de eso. In English, el modo indicativo es usado para expresar información objetiva o factual en preguntas y respuestas. O sea, el indicativo sería I am looking at the moon. Es algo que de verdad está ocurriendo. El modo subjuntivo expresa hipotético. Lo hipotético es el modo subjuntivo. O sea, I wish I could see the moon. Ojalá pudiera ver la luna. Y aquí lo hacemos patente de inmediato. Si yo veo los verbos estoy mirando en español, los verbos tienen inflexiones, porque estoy es una forma inflexionada del verbo estar, y mirando es una forma inflexionada del verbo mirar. Pero en inglés, I am looking, también podríamos decir que am es una forma inflexionada del verbo be,
y que looking es una forma inflexionada del verbo look, ¿cierto? Veamos ahora el subjuntivo. El subjuntivo en español es ojalá pudiera ver la luna. Pudiera es una forma inflexionada del verbo poder. But in English, I wish I could see the moon. Vemos que el pudiera no es una forma inflexionada. ¿Sí? E inclusive para darle realce, ya porque alguien podría decir, sí, pues profe, pero es que en verdad could es el pasado de can. O sea, sí está inflexionado. ¿Cierto? Pero si lo traduzco literal, es pude, es un pasado. Puedo, pude. ¿Sí? Entonces no hace referencia a lo que está arriba. Para hacer referencia entonces a ese modo subjuntivo, en inglés se ocupan verbos auxiliares como I wish I could, o sea, por perífrasis. Los imperativos, usados para expresar órdenes, commands, se hacen igual. Look the moon, no problem. Aspecto. Entonces ya llevamos 3. Llevamos tense, mood y ahora aspect. El aspect es or has to do with how the speaker regards the completion status or the timing duration of an action or state. Es si se completó o no se completó o la duración de este. Hay 2 aspectos en inglés. El perfective aspect, que indica the completion of a past, present, or future action or state, o sea, que se completa, y el continuous o progressive aspect. It indicates the action or state is incomplete or ongoing at the moment. O sea que la acción no se completa o está todavía ocurriendo al momento del que se habla. The perfective aspect is usually expressed by means of a perfect tense in English or in Spanish. Ejemplos. I watched the game. Watched, pasado, ¿cierto? I watched the game. Se acabó. I was watching the game. Yo estaba viendo, o sea, en ese momento estaba ocurriendo. I have watched the game. Yo he mirado, pero ya terminó. I have been watching the game. Yo he estado mirando. Y continúa. All of them are in the past. Todos están en el pasado. And their difference is aspectual. So the speaker focus is on whether the action is or was completed or ongoing. Entonces, solo, la diferencia de ellos solo depende si la acción está completada o sigue ocurriendo. Aspect. Último, hemos hablado de tense, mood, aspect y ahora de voice. Voz. Voice is the way in which we convey whether the subject of a transitive verb is active or passive. Lo que quiere decir si el que hace la acción o el que recibe la acción. Hay 2 voces en inglés, la activa y la pasiva. La voz activa es usada para hacer foco, para dar preponderancia, para resaltar al que hace la acción. La voz pasiva es usada para resaltar al que recibe la acción. En inglés, la voz pasiva se señala, se marca a través del verbo to be y un pasado ED2. Ya, voy a hablar de 2 cosas ahora en la pizarra. Voy a hablar de lo perfecto, el perfect aspect, y voy a hablar de la voz pasiva y voz activa. Ya, los aspectos. Decíamos entonces que los aspects son 2 en inglés. Todo lo que voy a hablar va a ser en inglés. Respecto a inglés.
está el perfect aspect, ¿cierto? Espérame que voy a borrar eso. Eso. 1. Y después tenemos el progressive aspect. ¿Ya? Perfect aspect, progressive aspect. El perfect aspect, entonces, se hace como present perfect con el verbo have o has más un ed2. ¿Ya? Entonces, I have played. Play es regular, entonces está fácil porque todo termina en ed. Pero ¿qué pasa si es irregular? Think, thought, thoughts, I have thoughts. Ay, me equivoqué, perdón. Eso. Yo he pensado. I have thought. ¿Sí? Yo he pensado. Lo que nos dice es que hay un periodo de tiempo dando vueltas, ¿sí? Yo he pensado en esto por muchos años. ¿Cuántos años? Muchos años. Pero eso, ¿cuándo ocurrió? En el pasado, ¿no? He estado por un periodo de 8 años, de 10 años pensando en esto, ¿sí? Es una acción que comienza en el pasado y continúa hasta el presente. I have thought. ¿Por qué es perfecto? Es perfective aspect por la aparición justamente de ese movimiento, la aparición del verbo auxiliar have más un ed2. Eso es perfective aspect. ¿Por qué es present perfect? Es present porque el verbo auxiliar está en present. Y es perfect porque ya lo dije, ¿no? Porque hay un have más un ed2. Profe, ¿puedo hacer un pasado perfecto? Sí, sí se puede hacer un pasado perfecto y todo lo que tengo que cambiar es el tiempo del auxiliar, de have a had. Y eso ahora ya no se llama present perfect, sino que se llama past perfect. Yo había pensado, ¿sí? Past perfect. Por otro lado, el progressive aspect nos dice que la acción todavía está continuando. Esto se puede hacer a través de un present progressive. Como I am playing. And I am playing. And I am playing. Estoy diciendo que yo estoy jugando. ¿Termino esa acción? No, esa acción no ha terminado. Yo estoy jugando. Como no termina esa acción, por eso se llama progressive aspect. Ahora, ¿por qué es present? Porque ese verbo auxiliar está en presente. Profe, ¿puedo hacer esto en pasado? Sí, y lo único que tengo que hacer es cambiar el auxiliar de tiempo. Ahora es un pasado progresivo, past progressive. Continuous le dicen también. Por lo tanto, mis distinguidos, con eso les quiero decir lo siguiente. Les quiero decir que cada vez que ustedes, no, me he equivocado 2 veces lo mismo, perdón. Eh,
Les quiero decir entonces que cada vez que yo veo el nombre present simple, lo que yo en verdad estoy diciendo es que su referencia gramatical al tiempo es presente, o sea, está en present tense, y que la acción es simple, o sea, no tiene aspecto relacionado. Que algunos grammarians, como Quirk, le dicen simple aspect. Eso es lo que en verdad está diciendo. Present simple, pero ¿qué es eso? Es un present tense simple aspect. Cada vez que yo veo... Ah, está muy chico. Tengo la nariz súper tapada, debo sonar súper garboso. Past simple, lo que veo es past tense simple aspect, porque no hay un aspect relacionado, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando veo un present perfect? Lo que me están diciendo es que es un present tense con un perfect aspect. Y un present progressive es un present tense progressive aspect, y un past perfect, past tense progressive aspect, y so on and so forth. ¿Ya? Ya. Vamos con las voces. En términos de voice, the boy buys, pasado ese al final, that. Eso que estamos viendo allí se llama active voice. Active voice. ¿Qué son los requisitos para hacer una active voice? Primero, que el verbo sea transitivo. ¿Qué significa eso? Que el verbo, para ser entendido, requiere que luego de él se nombre una entidad. En nuestro análisis de ahí arriba, podemos ver que este verbo requiere de algo. The boy buys, ¿qué es lo que compra? Buys that, ¿cierto? Entonces, este verbo es transitivo. ¿Cómo puedo pillar que un verbo es transitivo? En los diccionarios dice, lo muestro el tiro. En los diccionarios dice cómo. Los diccionarios, como el de Cambridge, que hemos estado ocupando hace calete rato, nos dice cómo. Busco by, verbo, y su primera acepción nos dice que es T, transitivo. Bueno, dice I o T, puede ser intransitivo o transitivo. No voy a caer en esa discusión, solo digo que transitivo requiere de una entidad luego de él para entenderlo. Eso es todo lo que voy a decir. No voy a decir más que eso, sino solo los voy a enredar. ¿Ya? La voz es activa. ¿Por qué es activa? Porque lo más importante es el agente, el que hace, el sujeto. No es lo mismo agente y sujeto. Agente, porque tiene que ver con lo que se entiende, y sujeto es lo gramatical. En inglés, entonces, the boy buys that. El agente, ¿quién hace la acción? That o the boy. The boy. Entonces, the boy está en la posición de sujeto, la primera posición de la oración. Esa posición, ¿cierto?
Por lo tanto, tiene la preponderancia, ¿ya? Entonces, lo más importante en esta oración es the boy, en ese sentido, ¿no? En el sentido de que, ¿dónde está el foco? El foco de la oración está en the boy. Y eso es voz activa. En voz pasiva es el que recibe la acción el que tiene el foco. O sea, ya no puedo partir con the boy, sino que parto con lo que recibe la acción, that. Y ahora hay un cambio gramatical, y por eso se estudia. El cambio gramatical es que debo ocupar el verbo be, el verbo to be, más un ed2. Pero no cualquier forma del verbo to be. Lo van a ver después con el profe de lengua. That is bought by the boy. En esta segunda oración, perdón por la forma en la que la escribí, pero es que no me cabía más, el foco entonces ya no está en el agente, sino en el que recibe. ¿Por qué? Porque el que recibe es el que está en posición de sujeto y el agente está en posición de objeto. No habría que hablar más de eso porque eso es para después en el curso. Entonces, la otra forma, otra característica de los verbos, hemos hablado de tense, mood, aspect y voice. La otra forma de la voz, aparte de la activa, es la passive voice. Cosa que tienen que estudiar con su profe de lengua. ¿Ya? Antes de terminar el video, les voy a mandar esto. No sé si ya se lo mandé. Estoy trabajando para ustedes en mi computador a todo lo que da. Essential Grammar in Use. ¿Para qué lo voy a mandar? Lo voy a mandar para que le peguen una miradita a cómo hacer. Pues claro, les expliqué la gramática profunda de que es un present continuous, pero a lo mejor no lo saben hacer. ¿Cómo lo aprenden a hacer? Tienen que ir a la unidad 4, present continuous, ¿cierto? Y empezar a hacerlo, buscarlo acá, ¿no? Ahí están los pasados, pasados continuos, presente perfecto 2, 3, 4, para que puedan practicar. Esto no entra en la prueba, esto yo no lo voy a medir, esto es solo para el que quiere practicar. Se los mando en un correo, ¿ya? Junto con el link del video. Ya, con esto terminamos entonces la parte de verbs. Eso. Que estén bien.